tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un increíble video. Oremos hoy a nuestro Padre amado. Padre Santo, resguárdanos, protégenos, cuídanos de toda la maldad de este mundo. Cuídanos como a la niña de tus ojos. Cuida a nuestras familias y sálvalas para toda la eternidad. En nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, siguiendo y continuando un poco con el video pasado, como les había dicho, estamos viendo una tendencia que antes no se veía tanto. Y esto me recuerda mucho a lo que decía el apóstol en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, es impresionante, no sé ustedes, pero de un tiempo para acá veo que esas personas que antes eran paganas, impías, empiezan ahora a usar el nombre de Dios para engañar. Es que, como ya sabemos que el impío es malo, sabemos que la persona que no está guiada por la palabra de Dios siempre va a actuar mal. La maldad del impío es grande y la gente ya no se fía de los paganos y de los impíos, porque se sabe que van a hacer algo malo tarde o temprano. Entonces, ¿qué están haciendo las personas impías, las personas que tienen la mente negra? Empiezan a disfrazarse de cristianos. Y entonces tú los conoces y desde temprano te saludan y te bendicen. Te dicen hola, Dios te bendiga y plop. Lo único que hacen es hacerse pasar por cristianos, teniendo una apariencia de piedad, pero en realidad lo que buscan es ganarse tu confianza y se presentan ante ti como si fueran verdaderos cristianos, pero realmente no guardan la ley de Dios y solo hacen las obras del demonio. Y en esto también podemos ver a pastores, a feligreses, a gente del común y hasta gobernantes. A viva voz predican en sus púlpitos que el hombre en verdad está llamado a abandonar el pecado, pero solo lo dicen de dientes para afuera, porque cuando les hablas de la ley, no quieren saber nada de ella. Entonces no hay realmente en ellos un intento sincero o un esfuerzo verdadero para buscar la santidad. Estos son esos tiempos peligrosos, llenos de hombres blasfemos y traidores. No sé ustedes, hermanos, pero yo estoy empezando a ver eso con mucha frecuencia. Y ya no son solo líderes religiosos tampoco. Ahora son personas del común y están todo el día lanzándote bendiciones. Te hablan de Dios en sus perfiles de Facebook, ponen versículos de la Biblia, pero su corazón está lleno de maldad. Son en realidad aborrecedores de lo bueno y amadores de deleites más que de Dios. Hermanos, ustedes han visto cómo las personas hoy en día buscan a toda hora el deleite. Si tú buscas en las redes sociales personas que están promoviendo las recetas de comida de las regiones, tú vas a ver que tienen cientos de miles de seguidores. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de amadores de deleites. El apóstol nos está profetizando algo a lo que no le hemos prestado atención, diciéndonos, son tiempos peligrosos. A ese tipo de personas amadoras de deleites, evítalas.
¿Y qué pasa cuando son cada vez más y más personas, hermanos? Y al contrario, estos amadores de deleites usan la Biblia, usan la palabra de Dios para engañarte. Miremos lo que está pasando con algunos gobernantes. Es que la gente ya no cree en el gobernante. ¿Y qué hacen algunos de ellos? Empiezan a usar la palabra de Dios como un instrumento para obtener poder. Entonces buscan engañar a las personas haciéndose pasar como gente de piedad, pero en realidad niegan la eficacia de la piedad, que es la ley. Entonces es una mezcla muy peligrosa porque engaña bastante. Y uno ve a estos cristianos rezando todo el tiempo. En realidad son personas poseídas por un espíritu demoníaco, es innegable. Entonces tú necesitas, por ejemplo, contratar a alguien y estas personas desde temprano empiezan: Dios te bendiga, buenos días. ¿Y cuál es realmente la verdadera intención? Solo que tú te descuides, que bajes la guardia. Y cuando estés desprevenido, ¡zas!, te traicionan. Es el espíritu de Judas que usa la palabra de Dios para robar al prójimo. No olvidemos que Judas andaba con los discípulos para sacar de la bolsa del diezmo dinero y robar. Eso era lo que hacía Judas. Entonces usaba la palabra de Dios como un instrumento para obtener riqueza. Hoy en día, la gente, aún hablando de cristianos, dicen que Jesús no pedía diezmos. Yo pregunto, ¿y entonces de dónde robaba Judas? Estos tienen ese mismo espíritu que tenía Judas. Estos cristianos que enseñan eso usan el cristianismo para predicar que no se debe dar diezmo. ¿Y para qué? Para ellos robar el diezmo. Entonces, unos roban a la entrada, otros roban a la salida. Y cuando la bolsa de dinero está en sus bolsillos, se roban el diezmo antes de darlo. Entonces cada vez vemos más Judas en la sociedad. El amigo traicionando al amigo, el familiar traicionando al familiar. Entonces se cumple lo profetizado por el apóstol. Es que vivimos en tiempos peligrosos. Tú no puedes confiar en nadie entonces. Los hombres son avaros, crueles e implacables y no van a tener misericordia. Por eso se nos dice que evitemos a este tipo de personas. Pero ¿qué pasa? Cuando este es el perfil psicológico de la mayoría de la población. Es que el apóstol Pablo está describiendo una forma de actuar y de vivir del ser humano que es de la mayoría de la población. Plop. Inclusive los pastores evangélicos te predican que actúes de esa manera y que eso es bueno. Hermanos, el mundo está al revés totalmente. Miremos lo curioso de esto, hermanos, porque el otro día estaba de nuevo escuchando a este pastor evangélico ecumenista y vaticanista llamado Jesús Adrián Romero, y estaba predicando precisamente que el ser humano debe amarse a sí mismo. Y ¡qué locura! Porque el apóstol Pablo nos dice que en los tiempos finales vendrán personas amadoras de sí mismos y que serán tiempos peligrosos, que quienes se amen a sí mismos serán personas traicioneras, implacables, sin misericordia, blasfemos, es decir, son seres humanos horrendos, pero que vienen disfrazados de una religiosidad. Lo vemos, hermanos, es algo de locos. Y cuando yo veo esta prédica de este señor Jesús Adrián Romero, realmente quedé impresionado porque nunca lo había visto de una manera tan directa y explícita como él lo estaba diciendo. Básicamente predicando que el cristiano debe amarse a sí mismo. Es de locos. Entonces, también desde hace 50 años habíamos visto cómo la psicología tomó esa frase como bandera de su doctrina.
Y si tú vas donde un psicólogo, todos tus problemas se solucionarán si te amas a ti mismo. Y el psicólogo te enseña que eso es bueno porque tienes una autoestima alta. Y que según la psicología, si tú te amas a ti mismo, no le harás daño a otros ni tampoco a ti mismo. Pero vemos que la psicología ha fracasado rotundamente, es decir, esta supuesta rama de la ciencia, que no es más que brujería pontificia, pretendía solucionar todos los problemas espirituales del ser humano, a los cuales hoy ellos le llaman problemas mentales, usando esta falacia. Simplemente ámate a ti mismo, eso es todo. Pero por el contrario, ¿qué vemos en la sociedad? Vemos una explosión de problemas mentales. ¿Y cómo está eso? ¿Acaso no venían enseñando los psicólogos durante 50 años que el ser humano debía amarse a sí mismo? Pues si esa fuera una doctrina correcta, pues no estaríamos hoy viviendo una explosión de problemas mentales. Y es que hay un aumento vertiginoso en la depresión y la ansiedad, inclusive que lleva a las personas al suicidio. Pues ¿qué ha pasado? ¿No que era bueno amarse a sí mismo? Entonces se nos revela en la condición de la sociedad hoy en día el rotundo fracaso de la psicología y de la psiquiatría. Y es que este era su modus operandi. Oh, ámate a ti mismo. Pero ¿qué es lo que está pasando con las personas hoy en día? Se están suicidando. ¿Cómo es posible si han venido siendo enseñadas a amarse a sí mismos y que se supone que eso los lleva a cuidarse? Pero resulta que está ocurriendo todo lo contrario. Eso los lleva a suicidarse. Miremos como algo que parece aparentemente lógico, que el hecho de que tú te ames a ti mismo, pues no debería llevarte a causarte daño a ti mismo, ¿verdad? Parecería lógico. Pero es que el ser humano está despojado de toda lógica cuando se aparta de la palabra de Dios. Es tremendo. Miremos lo que está pasando en Suiza. Ya hemos hablado de esto en otros países. Pero en Suiza, hermanos, le están poniendo mallas a los puentes para que las personas no se suiciden. ¡Plop! Es como si el ser humano se convirtiera en una especie de animal, de bestia bruta, que no tiene entendimiento y va y se sube a un puente y se tira. Entonces hay que ponerle una malla. Es algo de locos, hermanos. Y se suponía que hoy deberíamos vivir en una sociedad donde las personas no hicieran eso, porque supuestamente todos deberían amarse a sí mismos. Según la psicología, eso evitaría que el ser humano se hiciera daño a sí mismo. Pero hoy en día vemos el fracaso rotundo, hermanos. Hoy vivimos en tiempos peligrosos. Y es que estas personas que se aman a sí mismos, no solo se causan daño a sí mismos, sino que también le causan daño al prójimo. ¿No es algo impresionante? Por eso tú no puedes confiar ya hoy en prácticamente nadie, porque estos que se aman a sí mismos vienen a robarte, vienen a traicionarte. Pero no basta sino con abrir cualquier red social, sea Instagram, TikTok, etcétera, para ver personas de continuo amándose a sí mismos. Ellos suben sus selfies, idolatrándose a sí mismos y buscando que otros los idolatren. Entonces se toman selfies así y asá, y hacen de sí mismos un semidios, y se aman tanto que se acarician a sí mismos, y luego su único objetivo es darle placer a su cuerpo, porque es una forma de, según ellos, de amarse a sí mismos. Vivimos en una sociedad en donde hay esto que le llaman spas o centros en donde la persona va a que la masajeen y le pongan chocolate sobre el cuerpo y le den vino y le pongan rocas calientes y la metan en un sauna y esa persona se está amando a sí mismo. Oh, pero es que pasan todo el tiempo amándose a sí mismos. ¿Por qué entonces tienen depresión y ansiedad? ¿Por qué?
Luego sale en los periódicos a cada rato. Mira, es saludable acariciarse a sí mismo. Plop. Entonces, no necesitan tampoco de una pareja, sino que ellos pueden amarse a sí mismos a todo nivel, no solo de forma mental, sino de forma física. Es una sociedad de seres humanos narcisos y es una sociedad peligrosa, lo cual quiere decir que es una sociedad que va al colapso. Es de locos, hermanos. Ahora, miremos que esto nunca se había visto en una prédica de un pastor evangélico, y sin embargo sí lo habíamos visto en la psicología moderna. Pero ahora vemos a este pastor ecuménico Jesús Adrián Romero diciendo que debido a que Jesús te enseña a amar al prójimo como a ti mismo, eso querría decir que primero debemos amarnos a nosotros mismos para luego amar al prójimo. Recontra mega plop. Es de locos, hermanos. Y es que es lo que les digo desde el principio del video. Mucha gente mala ahora se ha metido al cristianismo para vestirse bajo un manto de religiosidad, pero que son personas que realmente son amadores de sí mismos, infatuados, vanagloriosos, y todos sus pensamientos son de continuo malos. Lo que realmente quieren es ganarse tu confianza para hacer de ti mercancía, para ellos obtener algo de ti, algo que los hace ricos y poderosos. Y yo me imagino que Jesús Adrián Romero gana muchísimo dinero vendiendo sus canciones melodramáticas que no sirven para nada. Él usa a Dios como instrumento para obtener riqueza personal. Eso está mal. Pero ¿cómo justificarse a sí mismo? La única manera es enseñándole a sus feligreses una doctrina torcida que le dé un piso bíblico a su estilo de vida. Un estilo de vida donde él saca un provecho desmedido de sus canciones melodramáticas con apariencia cristiana. Entonces, estos pastores o líderes religiosos, como los quieras llamar, se enriquecen fabulosamente y tuercen la palabra de Dios para que la riqueza de ellos no quede expuesta. Tú lo puedes ver con el caso de Cash Luna. Es un pastor enormemente multimillonario y él te enseña a que tú también puedes ser multimillonario. ¿Cuándo vino Jesús a enseñarte que tú puedes ser multimillonario? Por el contrario, Jesús te dijo, es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué querrías tú ir a donde un pastor a que te enseñe cómo volverte multimillonario? Es que, hermanos, todo lo que ellos enseñan, lo enseñan para ellos autojustificarse en sus errores. Por eso se nos dice que son hombres que se aman a sí mismos, son narcisos que lo único que desean es autoexaltarse ante los demás a través del poder y la riqueza, y no buscan realmente liberarte de las garras del pecado. Por eso el apóstol nos revela que vivimos en tiempos peligrosos, y es que no es lo que hemos venido viendo en la historia del mundo con estos hombres, hermanos. Es que esto ya viene de rato. Recordemos a gobernantes narcisos como Calígula, Nerón, Carlomagno, Hitler, todos los papas de Roma, Benito Mussolini. Todos fueron hombres narcisos cuyo único objetivo en la vida era amarse a sí mismos con intenso amor. Todo para ellos, nada para el resto. Son los que se autoproclaman como poseedores de la verdad absoluta y luego se imponen como tiranos. Luego terminan convirtiéndose en monstruos. Por eso el apóstol nos revela esta verdad contundente. Todo hombre narciso es un hombre peligroso. Así de sencillo. Y se nos advierte, cuidado, en los tiempos finales habrán muchos hombres narcisos. ¿Pero por qué?
los hombres narcisos son peligrosos? Pues porque no guardan la ley de Dios. Para ellos, el amor es una sensación corporal y un deseo sensorial. Estos narcisos no pueden entregar amor porque no lo conocen, no lo entienden. Ellos solo saben recibir, nunca pueden dar. Todo lo bueno es para ellos y la contraparte tiene que recibirles todo lo malo. Para ellos, la definición de amor es lo que yo puedo recibir y luego a ver si me queda algo de sobra para darte. Y si no me queda nada de sobra para darte, pues no importa. Por eso ellos se salvan a través de las falsas obras, porque no tienen amor. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 6, que la fe obra o actúa a través del amor. Y por eso los que no tienen amor no pueden tener fe. Y ellos buscan salvarse a través de falsas obras, obras que ellos mismos se han inventado, que no tienen base bíblica. Como ir a comer una galleta y un vino, o un pan y un vino, para salvarte. Eso no tiene base bíblica. Entonces, su conciencia les revela que están perdidos, porque no tienen amor. Entonces buscan esclavizar a otros, a sus falsas obras, porque ese es el narcisismo. Es una forma de vivir la vida que no les permite aceptar que ellos están equivocados y que tal vez otra persona tenga la razón. Siempre están acusando. Dicen que tú eres el que te crees tener la verdad absoluta y no ellos, cuando son ellos los que buscan imponer su ideología. Miremos, hermanos, que Jesús vino a liberarnos de las cadenas de las religiones, pero ellos quieren esclavizarnos a sus religiones, a sus rezos repetitivos, a su Eucaristía dominguera. No pueden aceptar que tú reposes en un día distinto al de ellos, que es el verdadero día de reposo, que es en sábado. No lo pueden aceptar. Ellos no aceptan que tú no reconozcas a su Dios hinduista llamado Trinidad. No pueden. Ellos declaran que tenemos que someternos a su falsa religión por el bien común. Y no es porque nos amen, es porque ellos buscan autoexaltarse. Ellos quieren ser idolatrados, porque son narcisos. Es tanto el narcisismo que profesan, que su religión ni siquiera está en la Biblia. Sus vírgenes de Guadalupe, del Carmen, de Fátima, no están en la Biblia. Se las inventaron, hermanos. Entonces ahora quieren obligarnos a que obedezcamos sus dogmas. Y en nombre de un falso cambio climático, quieren pasar leyes religiosas a través del Estado para obligarte a reposar en el domingo, para que tú tomes ese domingo como si fuera un día santo, como si fuera un día sagrado. Miremos lo que está pasando en Alemania, y es que en ese país no puedes hacer ruido. Es que ya en toda Europa estamos viendo que las leyes dominicales se están imponiendo de forma sigilosa. ¿Qué pasa con las personas que viven en esos países, en Suiza, en Francia, en Alemania? ¿Es que no se dan cuenta qué es lo que está pasando? Las personas están siendo llevadas a tomar el domingo como si fuera un día sagrado. ¿Y por qué el domingo es un día sagrado, hermanos? Muéstrame el versículo donde Jesús diga que el domingo es un día sagrado. No lo encontramos en la palabra de Dios. Pero volviendo a la prédica de Jesús Adrián Romero, ¿será cierto que Jesús nos mandó a amarnos a nosotros mismos? ¿O será que estamos ante otro de esos casos en los cuales el falso profeta evangélico saca un versículo fuera de contexto? Porque los pastores evangélicos son expertos en eso, en sacar todo versículo fuera de contexto. Es de locos. Leamos en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué significa eso de depender? Cuando tú dependes de algo, quiere decir que estás subordinado a ese algo. Por ejemplo, cuando eras niño, dependías de tus padres. Quiere decir que estabas subordinado a tus padres. Y ninguno de los dos podía desligarse de esa subordinación. Es decir, ni tú como niño podías desvincularte de tus padres, ni tus padres podían desvincularse de su responsabilidad que tenían para criarte porque eras niño. Y luego cuando tú creces, dices: ya no dependo de nadie. Quiere decir que ahora eres libre para tomar tus propias decisiones. No tienes que pedirle permiso a nadie para actuar, porque ya no estás subordinado a nadie. Entonces vemos que Jesús nos enseña que el amor no es independiente de la ley, ni la ley es independiente del amor. Al contrario, el amor depende de la ley, es decir, el amor está subordinado a la ley. Ahora, otra traducción dice que la ley está colgada del amor, es decir, que el amor es como un marco de un cuadro y la ley es el lienzo que debería ir colgada de ese marco. Y cuando esté el marco junto con el lienzo, entonces vemos la plenitud del amor y de la ley. Por eso se dice que así como un lienzo cuelga del marco, asimismo la ley cuelga del amor. Entonces vemos que la ley también es hacer lo bueno, que en este caso es el amor, ¿verdad? Cuando tú amas a alguien, pues velas por hacer lo bueno para esa persona. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miremos entonces que pecado no es solamente hacer lo malo, sino también es no hacer lo bueno. Y por eso todo individuo que hace lo bueno solamente para sí mismo, pero no hace lo bueno para los demás, es un narciso. Así que nosotros podemos ver el espíritu narcisista en los fariseos. Ellos no hacían lo malo, pero tampoco hacían lo bueno para los demás. Entonces, ellos tenían el lienzo, que es la ley, pero no tenían el marco, de forma de que no cumplían la enseñanza de Dios, en donde el amor está subordinado a la ley. Y es que aquel que es narciso es siempre amador de sí mismo, y como no busca lo bueno para los demás, sino que solo busca lo bueno para sí mismo, pues se convierte en pecador, porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces vemos que la expresión que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que tú debes procurar lo bueno para los demás, así como procuras lo bueno para ti. Para poner un ejemplo, si tú te caes de la bicicleta, pues te gustaría que otro viniera y te ayudara. De la misma manera, pues si tú ves que alguien se ha caído de la bicicleta, pues tú deberías hacer eso que a ti te gustaría que otro te hiciera. Deberías ir y ayudar al que se cayó de la bicicleta, porque a ti te gustaría que te ayudaran cuando te caes de una bicicleta. Por supuesto, ¿verdad, hermanos? Entonces, el concepto de amarse a sí mismo según la ley es muy distinto al que predica la psicología y al que ahora están predicando los pastores en apostasía del siglo XXI. Amarse a sí mismo según la psicología y según estos pastores es simplemente idolatrarte a ti mismo, es buscar todo lo bueno para ti mismo, es tratar de consentirte a ti mismo y es buscar todo deleite para ti mismo. Eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios.
Lo vemos, hermanos. Al contrario, esas personas que actúan de esa manera son narcisos. La enseñanza de Jesús lo que nos revela es que debemos procurar el bien para el prójimo, así como procuramos el bien para nosotros mismos. Leamos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La explicación de Jesús no puede ser más contundente. Según la ley, amarse a sí mismo significa procurar el bien y la felicidad del prójimo, así como tú procuras el bien y la felicidad tuya. Y luego la conclusión a la que llega Jesús diciendo, porque esto es la ley y los profetas, no es un simple comentario de parte de Jesús. Es que es una realidad vinculante. La ley está hecha para que tú hagas con los otros, así como tú quisieras que hagan contigo. Si tú no quieres que te roben, no robes. Si tú quieres que te ayuden, ayuda. Si quieres que te saluden, saluda. Es un principio espiritual muy fuerte. Jesús nos enseña que la sociedad basada en este principio es una sociedad buena, que funciona. Y así es como funciona el cielo. Pero hoy en día vivimos en una sociedad peligrosa donde para el ser humano amarse a sí mismo es estarse autoexaltando de continuo, dándose gustos propios, autoconsintiéndose, autoidolatrándose, buscando siempre su propio bien y nunca buscando el bien de los demás, queriendo siempre que todos hagan algo bueno por ellos, pero ellos no hacen nada bueno por el otro. De esa manera son violadores de la ley, son pecadores, porque saben hacer lo bueno por el otro, pero no lo hacen. Lo vemos, hermanos. Y esto es algo que está en la Torá. No es algo nuevo que Jesús está predicando, como enseñan muchos pastores evangélicos. Leamos en Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Lo vemos, hermanos, Jesús no explica nada nuevo, pero los judíos solo tomaron la parte pasiva de la ley, es decir, no robar. Es un mandamiento pasivo, en donde no tienes que hacer nada, simplemente no robar. Pero no tomaron la parte activa de la ley, en donde tienes que hacer algo. Es en donde tú haces algo por el otro, así como a ti te gustaría que hicieran algo por ti. Es un mandamiento claro que está en el libro de Levítico. Y vemos que es parte de la ley moral de Dios. Dios nos revela algo importante, que procuremos el bien para el prójimo, así como lo procuramos para nosotros mismos. En este caso, si nosotros queremos recibir, por ejemplo, un evangelio puro y sin mentiras, pues procurémoslo también para otros, para que otras personas puedan recibir ese mismo evangelio puro y sin mentiras. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, ya se los he explicado, dando el diezmo, compartiendo un video o un libro de Cusatón, pero vemos que los judíos no hacían eso. Ellos precisamente se encerraron en sí mismos, supuestamente obedeciendo la parte pasiva de la ley, pero no obedeciendo la parte activa de la ley. Ellos solo exaltaban la parte prohibitiva, no robar. Pero no exaltaban otras partes de la ley donde debías hacer algo. De esa manera descoyuntaron el amor que debía estar subordinado a la ley. Ellos eso lo desligaron. De repente el amor se hizo independiente de la ley y la ley independiente del amor. Y de esa manera pues no guardaron ni lo uno ni lo otro. Porque para que el amor pueda existir, debe estar subordinado a la ley y viceversa. De lo contrario, ni el amor es amor, ni la ley es la ley. Volviendo al ejemplo del cuadro. Un cuadro solo es cuadro si tiene un lienzo y un marco. Si tú cuelgas el marco solo en la pared, no es un cuadro, es un marco. Y si cuelgas el lienzo solo en la pared, es un pedazo de tela, no es un cuadro.
Entonces los judíos solo tenían el lienzo, que es la parte prohibitiva de la ley, pero no tenían el marco, que es el amor de la ley. Es curioso porque ellos andaban con esos rollos de la ley, enrollados todo el tiempo y guardados, pero no estaban dentro de ellos. El amor es lo que introduce la ley en tu corazón. Si no tienes amor, la ley queda en el libro o en el rollo, como lo decía el apóstol Pablo, y no en tu corazón. Y es lo que muchos pastores evangélicos no pueden entender cuando leen el apóstol Pablo, cuando habla de una ley que es letra, cuando hablan de una ley que es de la letra. Pues lo que él quiere decir es una ley desligada del amor, porque no está en el corazón del ser humano, porque ahí es donde se ejerce el amor. El apóstol Pablo de ninguna manera está desvirtuando la ley. Lo que está diciendo es que la ley sin amor no es ley. Hermanos, y esto era lo que hacían los fariseos y los judíos. Ellos tenían la ley de la letra allá afuera, pero no en el corazón, donde verdaderamente se convierte en ley, porque se mezcla con el amor. Y es que es curioso, a muchas personas les da vergüenza compartir un video de Cusatón en sus redes sociales, y que porque sus familiares y amigos los reprenden, los atacan y tal vez hasta se burlen. Y ahí vemos un poco de narcisismo, ¿verdad, hermanos? En donde no queremos ser reducidos, sino que queremos ser exaltados. Y cuando compartimos un video de Cusatón, pues no estamos siendo autoexaltados, sino que pareciera que el que se exalta es otro, a pesar de que yo no muestro ni siquiera mi rostro. Y todavía algunos dicen que yo me ando autoexaltando. Pero bueno, hermanos, la cosa es que debemos procurar es el bien del prójimo y no el nuestro. Y no deberíamos nosotros estar preocupados porque alguien nos reprenda porque ponemos un video de Cusatón, sabiendo que nosotros mismos nos hemos beneficiado de esos videos, y por eso debemos compartir los videos. Entonces, si para ti fue bueno encontrarte un video de Cusatón, procura que otros tengan la misma oportunidad de encontrarse un video también. Para eso es el diezmo, porque tú recibiste el evangelio de gratis, que algunos locos dicen que se cobra por el evangelio cuando todo es gratis, porque cuando llegaron al ministerio ellos no daban diezmo. Y ellos vieron los videos sin dar diezmo, y los vieron porque otros sí daban diezmo. Esos otros que sí daban diezmo procuraron para otros el bien que ellos recibieron. De esa manera manifiestan amor al prójimo, porque quieren ese bien que fue para ellos bendición, pero que ahora otros también lo reciban. Y entonces vemos que los judíos se enfocaban en los mandamientos pasivos de la ley, y también puede pasar que nosotros lo hagamos, y por eso muchas veces los pastores evangélicos usan eso como para tratar de calumniarnos y decir que no tenemos amor al prójimo. Pero ya vemos que cuando miramos los mandamientos activos de la ley, ahí podemos manifestar nuestro amor al prójimo. Obviamente, en toda la ley se manifiesta el amor al prójimo, porque en el mandamiento pasivo de no robar hay amor al prójimo. Cuando tú le adviertes a otro que lo van a robar o que le están robando, pues ahí hay amor al prójimo. Entonces vemos, hermanos, que esta forma de actuar, en donde la ley se había desligado del amor, se había convertido en el modus operandi del pueblo hebreo. Leámoslo en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 13. Les decía también: ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que un hombre diga al padre o a la madre es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. De esta manera no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, de forma que invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas similares a esas ustedes hacen. Ahí tenemos un ejemplo muy claro.
en donde hay una parte activa de la ley, ayudar al padre y a la madre, para lo cual necesitas actuar. Entonces los fariseos dijeron, con solo que tú digas es corbán y luego digas todo lo que yo pudiera ayudarte es ofrenda a Dios, entonces ya no tienes necesidad de seguir ayudando a tu padre y a tu madre. Entonces vemos que es algo que está despojado de amor. ¿Cómo es que de repente tú vas a dejar tirado a tu padre y a tu madre? Y por eso también el apóstol Pablo nos dice, en los tiempos finales las personas no tendrán afecto natural. De repente se olvidan de su padre y su madre, es de locos. Entonces vemos que ahí está el amor. La ley enmarcada en el amor, como un lienzo que debe estar colgado de un marco para formar un cuadro. Ambos dependen del uno del otro. Ni el marco es cuadro, ni el lienzo es cuadro. La unión de ambos forman el cuadro. Lo vemos, hermanos. De la misma manera, el amor y la ley forman la doctrina verdadera de Dios, la doctrina en la cual tú amas al prójimo como a ti mismo. En el fin de los tiempos vienen otro tipo de hombres, cuyo amor es solo para sí mismos. Ahí se quedaron ellos. Ellos no aman al prójimo como a sí mismos, no. Ellos se aman a sí mismos y hasta ahí llegó. Luego para el resto es el odio. Y estas personas son como un marco vacío, sin el lienzo. Y eso es lo que luego genera el narcisismo. Veamos cómo Lucifer era el primer narciso. Es de locos, hermanos. Leamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer tenía amor por el prójimo y de repente empezó a pensar mal. Miremos entonces que Lucifer fue el primer narciso en el momento en que él abandona la ley de Dios, porque ese pensar mal de Lucifer tenía como objetivo derrocar a Dios para él ponerse en el lugar de Dios, para exaltarse. Y cuando él hizo eso, desvinculó el amor de la ley, de manera de que Lucifer ya no tenía ni amor ni ley. Ahora era un ser narciso que lo quería todo para sí mismo, absolutamente todo. Ese es el espíritu narcisista. Leamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lo vemos, hermanos, Lucifer se veía un ser hermoso. De repente empieza a amarse a sí mismo, ya no ama al prójimo, se despoja entonces de la ley. Y luego, ¿qué sigue, hermanos? Sigue algo desastroso. Y el demonio le causa la muerte a Jesús. El demonio le causa sufrimiento a Jesucristo. Es terrible. Ahora, es curioso porque el pastor Jesús Adrián Romero, cuando empieza su prédica, también habla del orgullo. Él dice que el cristianismo ha estado sometido por mucho tiempo a un proceso de humillación continua. Él dice que eso está mal, que el cristiano de continuo ande humillándose y ande sintiéndose como si fuera un ser de continuo malo. Él dice que el cristiano ahora debería sentirse orgulloso de sí mismo, como un ser hermoso. Entonces vemos el espíritu narcisista en Jesús Adrián Romero. Él busca exaltar a un ser que es pecador. Pero ¿qué podíamos esperar de un cantante? Que todo el día es fotografiado, entrevistado, todo el día le piden autógrafos y quieren tomarse selfies con él. Pues es una persona que empieza a desarrollar un espíritu narcisista. ¿Lo vemos, hermanos? Miremos también que Eva manifestó ese espíritu narcisista. Eva de repente pensó solo en ella misma y en nadie más. De repente, cuando ella escuchó a Satanás diciéndole que sí podía comer del fruto, a pesar de que ella sabía que eso le causaría dolor a Adán, a Eva no le importó. Ella pensó en sí misma: wow, podré ser como Dios. En ese momento en que ella piensa solo en sí misma, ocurrió un rompimiento entre el amor y la ley.
Es una forma de actuar que luego ella le traspasa a todo ser humano. Y entonces se genera un narcisismo en donde el objetivo de vida del ser humano es la búsqueda del placer propio de continuo. Este es el proyecto de vida de la mayoría de personas. Tú los escuchas decir que hay que vivir la vida, porque la vida es corta, la vida solo es una, y entonces hay que gozar la vida. Ese es el proyecto de vida, en donde la persona es narcisa, porque busca constantemente el placer propio. Por eso dice el apóstol, que serán amadores de deleites. Luego Adán, al conocer que su mujer había desobedecido a Dios, sabiendo que ahora Eva iba a morir porque Dios ya le había dicho que el que comiera del fruto moriría, pues Adán se tramó un plan en el cual él se aliaría con Eva para evitar el juicio de Dios. Él no quería perder a Eva porque la amaba. Entonces él pensó que mejor se unía con Eva en su desobediencia para lograr que Dios no los matara a ambos. Cuando Adán hace eso, desobedece también a Dios y se somete a la autoridad de Eva, pero Eva ya estaba sometida a la autoridad del demonio. De manera que cuando Adán se somete a la autoridad de Eva, se sometió a la autoridad del demonio. Pongamos atención a ese proceso, porque no es el demonio el que obedece a Eva, no. El demonio no tenía autoridad sobre Eva, en lo absoluto. Él no llegó diciéndole a Eva, mira Eva, si no comes del fruto, te mato. No. El demonio le da una orden a Eva sin tener autoridad, pero Eva se somete a esa autoridad y obedece y come. Luego Adán hace lo mismo. Y eso es lo que ellos le trasladan a toda la raza humana. Ese sometimiento a la autoridad de un ser narciso es lo que causa que el ser humano esté de continuo manifestando ese narcisismo. Es de locos, hermanos. Entonces, Adán también se convirtió en narciso. A él le importó más su amor por Eva y no el daño que podía causarle su desobediencia a sus hijos, a toda su descendencia, la cual iría a sufrir por culpa de esa desobediencia de ambos. Miremos entonces que entre Adán y Eva ocurre la primera reunión ecuménica. ¿Verdad, hermanos? Es bastante curioso. ¿Cuál era el objetivo de Adán y Eva? Era derribar un mandato de Dios, porque Dios había dicho, el que coma del fruto morirá. Entonces Adán y Eva pensaron, bueno, y si los dos nos unimos, a ver si Dios tal vez dice, bueno, está bien, no van a morir, porque ellos pensaban, Dios nos ama, y si los dos nos unimos, pues no morirá ninguno de los dos. Pero plop, ambos murieron. Vemos, hermanos, entonces que el espíritu de narcisismo también se manifestó en el hijo de Adán, en Caín, el cual se molestaba muchísimo cuando Dios aprobaba los sacrificios que Abel le hacía y no aprobaba los sacrificios que Caín le hacía. Y luego, en vez de Caín aceptar su error, aceptar que tenía maldad dentro de sí, se enorgulleció y luego pretendió exaltarse a sí mismo de alguna manera. Entonces Caín se llenó de envidia, porque él quería ser el primero, el mejor, el más amado por Dios, y nadie podía estar por encima de él, ni siquiera su propio hermano. Curiosamente vemos el error de Abel, hermanos, y es que parece que Abel estaba despojado de discernimiento. Uno se pregunta, wow, pero qué ingenuo fue Abel. ¿Es que no podía ver el espíritu que residía en su hermano? Un espíritu narcisista, cuyo único objetivo era autoexaltarse. Y esa autoexaltación lleva al ser humano a imponerse sobre el otro por la fuerza. Es que yo soy mejor que tú, y para yo demostrar que soy mejor que tú tienes que obedecerme a mí. Y si no me obedeces, te voy a matar. Es el espíritu narciso. Vemos que el error de Abel fue entrar también en un ecumenismo con su hermano Caín.
Porque los ecuménicos están continuamente repitiendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero plop, Abel quiso habitar con Caín en armonía. Cuando Caín le dijo a Abel: ven, Abel, salgamos juntos al campo. Plop. Es ecumenismo, ¿verdad, hermanos? Abel quería vivir en armonía con su hermano Caín. Pero es que cuando una persona es narcisa, no se puede vivir en armonía con ella. Nosotros lo hemos visto en nuestro propio grupo de Telegram. Algunos hermanos o hermanas manifestaban un espíritu de narcisismo, donde ellos siempre tenían la razón y el resto estaban mal. Entonces Abel no entendió que jamás puede haber armonía con el narciso, porque el narciso cree que es hermoso y que por tanto todos deben adorarlo. Pero Abel no tenía discernimiento. ¿Acaso Abel no sabía cuál había sido el error de Lucifer en el cielo, que fue desatar ese espíritu de narcisismo? ¿Y cómo es que Abel se une con su hermano Caín en un ecumenismo? Leamos en Amos capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es que es así. Tú no puedes andar con un narciso. No es posible, hermanos, es de locos. Y claro que esto no quiere decir que Abel era malo, pero el error de Abel fue no entender que toda persona que tenga espíritu de narcisismo no busca jamás el bien del prójimo, sino que busca siempre autoexaltarse a como dé lugar. Y miremos cómo esta prédica de Jesús Adrián Romero le enseña a su audiencia precisamente eso, a autoexaltarse. Oh, ámate a ti mismo. Es impresionante. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos que las religiones cristianas quieren unificarse? Ahora vemos un moderno Caín que llama a su hermano Abel al campo. Ven, vamos al campo. El Papa de Roma, que es Caín, llama a todos los hermanos al campo. Pero ¿quién es el Papa de Roma? ¿No es el ser más narciso que haya existido sobre la faz de la tierra? Es que si hay alguien que es prueba viviente de las consecuencias del narcisismo, es el Papa de Roma. Este ser, quien le gusta estar autoexaltándose y que otros lo estén idolatrando, inclusive que lo hagan llamar como si fuera Dios, sin ser Dios. Este ser ha reconocido públicamente ser el protagonista de múltiples genocidios y homicidios. Lo ha reconocido en público, hermanos. Ha pedido disculpas, entre comillas, pero no se ha arrepentido en lo absoluto. Entonces, ¿es este ser el que te dice: ven, vamos todos juntos al campo? ¿Y tú vas a ir ahí, hermanos, a esa reunión ecuménica? Y es que la Iglesia Católica busca unificarse con las iglesias evangélicas, y yo me pregunto, ¿cómo puede unificarse un cristiano con un narciso? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, si tú estás con un narciso, es porque tú quieres ser narciso también, pero tenlo por seguro que no lo vas a poder hacer, sino que vas a terminar idolatrando al gran narciso. Eso es lo que va a pasar. Y es que uno se pone a ver, hermanos, si Dios es justo. Porque tú, buscando ser idolatrado, que es algo que está mal, terminas idolatrando a otro ser humano. ¿Y qué fue lo que vimos en el 2020? La mayoría de cristianos se exaltaban por haber recibido el bautismo negro. Muchos se tomaron selfies. Se mostraron en este canal. Su idea era denigrar de aquellos que no habían recibido el bautismo negro. Inclusive dentro de las mismas iglesias cristianas se pusieron porteros a la salida o a la entrada de la iglesia y no dejaban ingresar a nadie que no tuviera el bautismo negro. Aquel que no lo tuviera se quedaba afuera. Ahí tenemos el espíritu de exaltación, donde estos supuestos cristianos decían: yo soy mejor que tú, porque he recibido esto en el brazo, y tú no lo tienes, tú te quedas afuera. Vemos el narcisismo, hermanos. Por eso, toda persona
que no guarda la ley de Dios es un narciso en potencia. Su condición siempre es de buscar el beneficio propio y nunca el beneficio del prójimo. Todo narciso siempre termina luego persiguiendo al prójimo. No hay vuelta de hoja. Lo vimos también en el 2020. Asimismo, los movimientos ecuménicos. Ya podemos tener la plena seguridad que van a desembocar en una persecución, porque son dirigidos por narcisos. Su objetivo no es ese de ven, vamos juntos al campo, no. Y su objetivo es ven, idolátame, y si no me idolatras, ya vas a ver lo que viene para ti, que fue lo que le ocurrió a Abel. Yo me imagino que entre Caín y Abel tuvo que haber una pequeña discusioncilla, ¿verdad, hermanos? Seguramente Caín le dijo a Abel que se salvara por las obras, y Abel le decía que no, que él se salvaba era por la fe. Y luego Caín dijo, bueno, entonces toma tu quijada de vaca en la cabeza. Plop, hermanos, es horrendo. El narciso nunca puede manifestar amor al prójimo. Él desea que lo idolatren a él, que se arrodillen delante de él, y quiere obligar a todos a que lo obedezcan. Entonces podemos ver sin lugar a dudas que este objetivo del ecumenismo no es ese amor por los hermanos viviendo en armonía, sino que es ven y obedéceme, y si no, te vamos a perseguir. Hermanos, es que el narcisismo es una enfermedad. El gran Narciso, por ejemplo, tiene bajo su autoridad a todos los narcisos, porque Eva se sometió a su autoridad, luego Adán se sometió a la autoridad de Eva, que ya estaba sometida a la autoridad del gran Narciso. Como ya les he explicado, la autoridad no se entrega, se delega. Entonces, cuando Eva se somete a la autoridad de la serpiente le delega su autoridad a Eva. Y luego ahora Eva es representante de la autoridad de la serpiente en la tierra. Luego Adán, cuando se somete a Eva, también se convierte en representante de la autoridad de la serpiente en la tierra. Es de locos. Y así de generación en generación. Es algo horrible. Leamos en Lucas capítulo 4 versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Y aquí entra la pregunta de muchos ateos. ¿Quién le entregó esta autoridad al demonio? Porque los ateos dicen que fue Dios. Entonces dicen que Dios fue malo por haberle dado el poder al demonio. No, es que el poder al demonio se lo dio fue Eva. Dios nunca le dio autoridad al demonio. Es que el demonio nunca tuvo autoridad. Pero Eva, cuando obedeció a un ser sin autoridad, se sometió a esa autoridad, y luego todos los descendientes de Eva quedaron bajo esa autoridad, y por eso el demonio trata de engañar a Jesús, diciendo que le va a entregar la autoridad. Pero ya podemos ver que es un sofisma, porque la autoridad no se entrega, se delega. Qué tremendo engaño, ¿verdad, hermanos? Entonces miremos la autoridad del demonio en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Ahí tenemos la autoridad del demonio. Es buscar hablar lo suyo propio. Él tiene su propio evangelio. Y sí, él usa los nombres bíblicos. Él usa a Jesús, a María, a José. Él habla de todo lo de la Biblia, pero busca imponer lo suyo propio, sus propios dogmas. Es la autoridad del demonio. Ahora, uno puede ver claramente que el demonio estaba engañando a Jesús. Porque ¿cómo podía darle el demonio su autoridad a Jesús? Es como si un pandillero que dirige una banda de ladrones te dijera que ahora él te cede su autoridad, y tú vas a pensar que ahora tú vas a cambiar los ladrones. Pero no, porque el líder de la banda te está delegando su autoridad.
no te la está entregando. Para que esa autoridad de ese líder de la banda se pierda, ese líder de esa banda o se tiene que rendir o tiene que morirse. No hay de otra. Pero la autoridad no puede entregarse, solo puede delegarse. Es algo que aprendimos ya en el video pasado. Así que el demonio estaba engañando a Jesús totalmente cuando le dice: a ti te entregaré esta autoridad. No, se la quería era delegar, quería que Jesús se sometiera a la autoridad del demonio, así como Eva, Adán, Caín y Abel y toda la raza humana está subordinada a la autoridad del demonio. Y luego queda confirmado esto cuando el demonio le dice a Jesús que se arrodille y lo adore. Entonces, lo que le está diciendo es totalmente contradictorio. Porque, ¿cómo así que te entrego mi autoridad y luego te tienes que arrodillar ante aquel que te entrega la autoridad? Entonces no te ha entregado la autoridad. Lo vemos, hermanos, la autoridad no se puede entregar, solo se delega. Así que todo era una trampa. De momento parecía bueno que Jesús tomara ese poder, pero ya vemos que era un engaño, porque cuando Jesús tomaba el poder, al mismo tiempo se sometía a la autoridad del demonio. Si Jesús se sometía a la autoridad del demonio, quedaba bajo las órdenes del demonio, de manera de que nunca pudiera haber hecho Jesús algo bueno tomando ese atajo. Todo era un terrible engaño. Era también como un ecumenismo entre Jesús y el demonio. ¿Lo vemos? Así que si Jesús quería quitar la autoridad del demonio, esta autoridad que él tiene sobre la tierra y sobre la raza humana, lo único que él debía hacer era derrotar el pecado, derrotar la muerte, que es donde está la autoridad del demonio. Y eso fue lo que Jesús hizo, hermanos, porque la autoridad del demonio es esa, que cuando tú pecas, el demonio dice: este está bajo pena de muerte y me pertenece a mí porque violó tu ley. Entonces el demonio va y te acusa ante Dios. Y es lo que Jesús destruye cuando derrota la muerte en el madero y te da la opción de que puedas arrepentirte. Ya el demonio no tiene autoridad para decir: este es mi esclavo porque también violó tu ley. No, porque ahora Jesús dice: sí, pero yo he muerto por él. Y ahora él puede salir de esa esclavitud. Es lo que leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público y confiadamente triunfando de ellos en él. Vemos, hermanos, que esa cédula de decretos no es la ley de Dios, son los pecados del ser humano. Y esos pecados habían esclavizado al ser humano a principados y autoridades. Lo vemos, hermanos. Y cuando Jesús muere por el ser humano, expone ante los demás ángeles en el cielo a estos principados y autoridades que no tenían ningún pensamiento bueno, sino que lo único que querían era destruir la creación de Dios. De esa manera Jesús los expone y triunfa sobre ellos, triunfa sobre el demonio y todos sus ángeles caídos. Lo vemos, hermanos, porque ahora Jesús ha subyugado la muerte. Jesús ahora tiene toda autoridad. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa palabra potestades son autoridades. Son autoridades en los aires, demonios que controlan este mundo. Contra ellos es nuestra lucha. Y aún con todo y eso, el cristiano cree que el demonio no vive en este mundo, sino que él vive en un supuesto infierno que no existe. Pero ya leímos que el demonio tiene autoridad sobre esta tierra y aún sobre el ser humano. Inclusive se nos dice que en esta tierra hay principados, autoridades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están? Están arriba, hermanos.
no están abajo, arriba, en regiones celestes. Lo vemos, hermanos. Y cuando dice regiones celestes, no hace referencia al cielo de Dios, hace referencia a los cielos que están dentro de la cúpula en la tierra. Ellos están encerrados aquí con la raza humana y no pueden ir al cielo porque fueron expulsados del cielo. Pero ellos están allá arriba en los aires. Son autoridades, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Esa autoridad que él decía con Jesús: mira, todo este reino es mío, te daré mi autoridad si me adoras. Bueno, esa autoridad es la que el demonio ahora le entrega a esta bestia que es como un leopardo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero ojo, el demonio no entrega su autoridad, sino que la delega. Es decir, que la bestia sigue actuando bajo la autoridad del demonio. Es de locos. ¿Y qué quiere decir eso? Que a pesar de que Jesús murió por ti, mientras tú sigas pecando y no te arrepientas, estás bajo la autoridad de esta bestia, de esos principados y autoridades en regiones celestiales y del gran dragón. Vemos la estructura de poder, hermanos. Es terrible, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 8, versículo 8 al 10. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos y entendemos por qué Jesús se maravilla con este hombre, porque él no era judío. Sin embargo, los judíos estaban sometidos a la autoridad del dragón, porque ellos hacían la voluntad del dragón, mientras que este hombre estaba sometido a la autoridad de Jesús, a tal punto que ni siquiera necesitaba que Jesús fuera a su casa. Él estaba tan sometido a la autoridad de Jesús que solo necesitaba que Jesús dijera una palabra, y ya. Es algo impresionante. Leamos en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta de nuevo es, hermanos, ¿bajo qué autoridad estás tú? ¿Te preguntas eso todos los días cuando te levantas? ¿Bajo qué autoridad voy a estar en el día de hoy? ¿Bajo la autoridad del demonio o bajo la autoridad de Jesús? Así como ese centurión, quien estaba de continuo sometido a la autoridad de Jesús, aunque no era judío y no tenía por qué conocer a Jesús, pero lo conocía mejor que los judíos. Y vemos que él estaba bajo la autoridad de Jesús. Pero la mayoría de personas están bajo la autoridad del dragón, hermanos. Y esto es cuando hacen las obras del dragón, que es el pecado. Porque la autoridad de Jesús es la obediencia a la ley y el amor. Es que es curioso, hermanos, esto es de locos cuando vemos esta división en las familias. Porque podemos ver a unos familiares sometidos a la autoridad del anticristo y otros familiares sometidos a la autoridad de Jesús. Es como una experiencia agridulce, porque ¿qué se pudiera hacer en este caso? Cuando vemos a nuestros propios amigos y familiares sometidos a la autoridad del dragón. Aunque nosotros los amamos, quisiéramos lo mejor para ellos, pero ¿qué pudiera esperarse cuando están sometidos a la autoridad del dragón, hermanos? A pesar de que quisiéramos que ellos se sometieran a la autoridad de Jesús, ellos no quieren. Ellos no están dispuestos a renunciar al yo. Quieren manifestar el espíritu de narcisismo. Quieren vivir su vida como ellos la quieran vivir, a su manera, sin renunciar a los deseos y placeres de este mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer?
El punto central es este: todo el que se somete a la voluntad de Satanás siempre va a hacer las obras de Satanás. Es lo que Abel no pudo entender cuando su hermano Caín le dijo: ven, vamos juntos al campo, hagamos ecumenismo. Qué bello es ver a los hermanos andando en armonía. ¡Plop! Pues Abel debía entender que su hermano Caín, al estar sometido a la autoridad de Satanás, haría las obras de Satanás. ¿Qué nos dijo Jesús? Que quién era Satanás: un homicida. Hermanos, eso es lo que es y siempre será. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Lo vemos, hermanos. Entonces, ¿qué hacer cuando vemos a nuestros amigos y familiares sometidos a la autoridad del diablo? Nosotros sabemos qué es lo que sigue. Leamos en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Piénsalo bien cada vez que peques. Debes saber que poquito a poquito te vas sometiendo a la autoridad del demonio hasta que estás totalmente bajo las garras del demonio. Así es el pecado, hermanos. Por eso algunos familiares o amigos no pueden ya salir de esa autoridad demoníaca. Es algo bastante duro de entender. Aunque yo no le digo a nadie que cuelgue la toalla, sino que siga orando y que siga ayunando a ver qué se puede hacer. Sin embargo, hermanos, ya se sabrá todo muy pronto, porque sabemos que nos dirigimos a la historia final de este mundo. Cuando vemos a tantas personas ya sometidas de lleno a la autoridad del demonio, los vemos subordinados al demonio. Y él luego puede ordenarles lo que él quiera ordenarles, porque son sus esclavos. Es que para eso vino Jesús, para liberarte de semejante opresión. Imagínate tú ser controlado por otro espíritu que no puedes ni ver ni oír. Es algo que Jesús nos mostró. 7 demonios pueden meterse en una persona y controlarla. Es algo horrible. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, en las obras del demonio, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está más claro, no puede ser, hermanos. ¿Qué pasa luego si una persona no quiere ser liberada de esa autoridad del aire, de ese espíritu? Jesús ya murió por ella, derramó su sangre por ella, la iglesia le ha predicado, algunos hermanos murieron por ella, porque hermanos, no olvidemos que algunos murieron por nosotros. Estos hermanos que murieron en la Edad Media, murieron para que nosotros pudiéramos tener hoy en día la libertad de predicar. De otra manera, estaríamos bajo el yugo de la Iglesia Católica como lo hacía en la Edad Media. Nadie podía tener una Biblia. Y estas personas estuvieron dispuestas a todo para que tú pudieras tener esta Biblia en tus manos. Lo vemos, hermanos, hasta dónde llega esto. Así que si luego esta persona, después de todo esto que se ha hecho por ella, no se arrepiente, pues ¿qué puede hacer Jesús? Sino dejar que tú sigas sometido a la autoridad del príncipe del aire. Es algo horrendo, pero no queda otro camino. Tú tomas tu propia decisión. Puedes decidir libre y voluntariamente bajo qué autoridad quieres estar. Pero aquel que diga que el demonio no tiene autoridad, no ha leído la Biblia, hermanos. Sí la tiene. Antes no la tenía en el Edén, pero Eva se la dio. Y cada ser humano cuando peca le da autoridad al demonio. Leamos en Hechos capítulo 26 versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es bello lo que Jesús propone, hermanos. Mira, tú pecaste, tranquilo, yo he muerto por ti. Ahora sal de la autoridad del demonio, deja de obedecerlo y ven, obedéceme a mí, ponte bajo mi autoridad. Después de todo, ¿acaso no di mi vida por ti? Es de locos, hermanos, si te pones a reflexionar en todo esto. Es que Jesús dio su vida por ti. Por eso, más que nadie, Él tiene autoridad sobre ti. Pero Él no va a exigir esa autoridad como lo hace un tirano, sino que Él quiere que tú libremente te sometas a su autoridad. Pero ya vimos cuál es la autoridad de Jesús. Que ames al prójimo como a ti mismo. Es una autoridad muy bella. No es la autoridad del demonio. La autoridad del demonio es que tú lo adores a través de algún ser al cual él le delegó su autoridad. Como ya vimos, el dragón le delegó la autoridad a la bestia, que es el anticristo, que es el Papa de Roma. Tú tienes que adorarlo a él para que él pueda autoexaltarse como el gran Narciso. Y luego, igual vas a morir. Porque el demonio es un homicida y él quiere la muerte para ti. Y Jesús viene a salvarte de la muerte. Lo vemos, hermanos, es algo tremendo. Debería ser muy lógico que tú estés orando de continuo para que Jesús te ayude a someterte a su autoridad. Pero vemos que no tienes tiempo para eso, ¿verdad, hermanos? Es algo tremendo. Como ya vimos, la autoridad no se entrega, sino que se delega. Aquellos que dicen que Jesús abolió la ley, quieren decir que Jesús abolió la autoridad del Padre. Y es algo totalmente contrario a lo que estamos estudiando. La autoridad que Jesús destruye es la del demonio, no la del Padre. Y la autoridad del Padre está en su ley. Lo vemos, hermanos. Entonces, ¿cómo puedes decir que Jesús abolió la ley cuando es todo lo contrario? Jesús recibió la ley del Padre, porque dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, pero la autoridad no se entrega, se delega. ¿Cómo pues puede decir alguien que Jesús abolió la ley? Es algo de locos, hermanos, es de locos. Entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando tú le obedeces a alguien, te vuelves esclavo del que obedeces. Es decir, te sometes a su autoridad, y es un principio espiritual para muchas cosas en la vida. Tú lo puedes ver inclusive en las relaciones humanas. Por ejemplo, tú tienes un amigo. Ese amigo siempre te trae buenos negocios y tú estás contento porque ese amigo te trae siempre buenos negocios. Y entonces tú te empiezas a someter a la autoridad de ese amigo, porque él te dice, haz esto y te irá bien. Y tendrás aquí un buen negocio. Y entonces, cuando esto empieza a volverse repetitivo, poco a poco te vas sometiendo a su autoridad sin darte cuenta. Tú piensas que estás solo en un ámbito de negocios. Tú piensas que aquí no está pasando nada más. Pero luego, cuando vienes a ver, tú estás sometido a la autoridad de ese amigo. Y luego vienen las estafas, los robos y quién sabe qué más, simplemente porque tú no entendiste este principio espiritual del que hablamos aquí, que cuando tú le obedeces a otro, te sometes a su autoridad. ¿Qué pasa cuando ese amigo no está sometido a la autoridad de Dios? Y tú, sabiendo eso, te sometes a su autoridad, porque supuestamente tú no estás haciendo nada malo, estás haciendo solo negocios. Es algo que aparentemente está solo bajo el ámbito de lo mundano, en donde no estás violando ninguna ley. Sin embargo, te estás sometiendo poco a poco a su autoridad, y a aquel al que te le estás sometiendo, está sometido a la autoridad de el dragón. Entonces nada bueno viene para ti, hermano, nada. Es un principio espiritual, y así con todo. Porque si tú eres empleado, tú debes someterte a la autoridad de tu jefe en todo lo que tenga que ver con tu trabajo.
Pero cuando tú te sales de ese ámbito y te empiezas a someter a la autoridad de tu jefe en lo que no tiene que ver con tu trabajo, ahí viene un grave problema. Porque si tu jefe está bajo la autoridad del dragón, ya sabes que no va a venir nada bueno para ti. Nada bueno. Hermanos, fue lo que vimos en el 2020. Nosotros estamos bajo la autoridad de gobernantes solo en lo que tiene que ver con leyes laicas, leyes que no son religiosas. Pero cuando viene una ley en donde tú debes obedecer un decreto religioso, nada bueno viene, hermanos. Y fue lo que vimos. Nada bueno ha venido y cosas horrendas hemos visto a raíz de eso que las personas se han puesto en el brazo. ¿Qué puede pasar contigo si tú te sometes a la autoridad de una persona que está bajo la autoridad del demonio? Nada bueno, hasta que sea demasiado tarde. Y esto puede llevarse a todo ámbito, al ámbito de una relación de amor o de amistad o laboral o lo que sea, hermanos. Siempre debemos estar bajo la autoridad de Jesús y nunca bajo la autoridad del demonio. Leamos en Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es que es obvio, hermanos. ¿Cómo te van a llevar al cielo si tú estás bajo la autoridad del demonio? Es que no es posible, hermano. No es posible. Solo aquellos que quieran vivir sus vidas en obediencia a la ley de Dios son los que serán trasladados al cielo. Y esos son aquellos que no solo no hacen lo malo, sino que son también aquellos que hacen lo bueno. Ahora, volviendo a la bestia del Apocalipsis, recordemos que está conformada por 7 cabezas, las cuales son 7 reyes. El apóstol Juan nos dice que 5 reyes ya cayeron y que en ese momento en el que él vivía, un rey estaba gobernando. Cuando él estaba preso en la isla de Patmos, ese rey era el César. Pero que luego venía otro rey que gobernaría por poco tiempo, cuyo reinado se conoce como el Exarcado de Ravenna. Y que luego vendría un octavo rey, que finalmente es de entre los 7 reyes, y que ese rey sería el Pontifex Maximus, que es la bestia que sube a perdición, que resucita de las cenizas. Este es el Papa de Roma, quien fue coronado como autoridad por el emperador Justiniano en el año 538. Fue declarado líder moral del mundo y obispo de todas las iglesias. Y de esa manera, un ser que no tenía autoridad fue establecido con gran autoridad, el Papa de Roma. Lo vemos, hermanos. Entonces, uno se pregunta, ¿bajo qué autoridad está el Papa de Roma? ¿Bajo la de Dios o bajo la de Satanás? ¿Acaso no leímos ya que el dragón le dio su autoridad a la bestia? ¿Y quién es la bestia? Es el Papa de Roma, hermanos. Entonces el Papa de Roma está bajo la autoridad de Satanás. Leamos en Juan capítulo 19 versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Uno se pregunta, ¿será que Jesús aquí dice que la autoridad de Pilato viene del Padre? Si así fuera, el Padre tendría pecado. Pero la Biblia prueba de forma contundente que quien le dio la autoridad a Pilato fue el dragón, el demonio, porque Pilato era gobernante del imperio romano pagano. Y ese imperio romano pagano es la bestia escarlata que vemos en Apocalipsis 12, que es ese dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Y ese dragón es el mismo que le entrega su autoridad al imperio romano católico, que es esa bestia semejante a un leopardo, también de 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia, solo que primero era el imperio romano pagano y luego era el imperio romano católico. Pero vemos que ambos imperios están bajo la autoridad del dragón. Y si Pilato era un gobernante del imperio romano pagano,
¿Bajo qué autoridad estaba Pilato? ¿Bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de Satanás? Pues es obvio que estaba bajo la autoridad del dragón. Es obvio, hermanos. Y ya vimos que estamos gobernados por huestes espirituales que están arriba. Por eso Jesús dice, no tienes ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. De ninguna manera Jesús quiere decir que fue el Padre el que lo entregó a Pilato. Fue el demonio. Por eso luego leemos que Jesús expone a estos seres espirituales de maldad, demostrando que son traicioneros. Porque los ángeles en el cielo pensaban todavía con esperanza que de pronto Lucifer y sus ángeles podían cambiar o que no eran realmente malos. Pero cuando Jesús prueba que es el demonio y sus ángeles los que querían destruirlo y matarlo, pues destruye por completo todas esas potestades y huestes espirituales de maldad, porque queda revelado que eran realmente malos y ya no había lugar a ninguna duda. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo, no en el infierno, hermanos, en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces ese dragón es evidentemente el demonio, el cual estaba ¿dónde? En el cielo, arriba, hermanos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son la tercera parte de los ángeles, los cuales se sometieron a la autoridad del demonio. Como ya vimos en otros videos, la cola del dragón representa la doctrina, el evangelio torcido del demonio. Esta idea de que el amor está despojado de la ley de Dios. Y eso es una contradicción completa. Nosotros lo vimos en el 2020, hermanos. ¿No recordamos al anticristo diciendo que te pusieras eso en el brazo que porque era un acto de amor? Pero aquello que te ponías en el brazo resulta que tenía ADN de fetos abortados. ¿Cómo podía ser eso un acto de amor? Es una contradicción total a la ley de Dios. Vemos, hermanos, entonces no podía ser un acto de amor, sino que era un acto de odio, de homicidio, porque un ser inocente había muerto para fabricar eso. Luego también lo comprobamos más tarde, que eso que se ponían las personas en el brazo también hacía morir al prójimo. ¿Cómo podemos decir que eso era un acto de amor cuando le causa daño al prójimo? Cuando le causa cáncer, tumores, algunas personas están paralíticas. ¿Cómo podía ser eso un acto de amor al prójimo? Lo vemos todo, es un engaño. Y este engaño queda revelado únicamente porque vemos que ese amor o ese acto de amor está desvinculado de la ley de Dios. Y de esa manera podíamos darnos cuenta que ese tal acto de amor no era ningún acto de amor, sino que era un acto de odio. Como ya vimos, vengan hermanos, vamos al campo, vamos todos juntos, vamos aquí a un acto de amor. No, hermanos, en todo narciso hay odio. Y todo ser que busca autoexaltarse, todo ser que busca que lo adoren, es un ser que tiene odio en su corazón. Lo vemos, hermanos, está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? El amor sin la ley no es amor, y la ley sin el amor no es ley. ¿Lo entendemos, hermanos? Y de nuevo, uno esperaría que Abel hubiera tenido un poco más de discernimiento, ¿verdad? Oye, Caín, ¿cómo así que vamos juntos al bosque? Es que yo sé qué es lo que hay en tu corazón. Pero ¿qué pasó con Abel? Bastante ingenuo el muchacho. ¿Acaso no entendía que Caín estaba bajo la autoridad del dragón? Entonces, ¿qué son estas potestades de las que se nos habla que están en el aire? Son autoridades, hermanos. ¿Y bajo qué autoridad o qué potestad estaba Pilato? ¿Bajo la de Dios? No, estaba bajo la del dragón. Si Pilato hubiera estado bajo la autoridad de Dios, no hubiera condenado al inocente, porque él mismo declaró que él no hallaba pecado en Jesús.
Si fuera cierto que Pilato estaba bajo la autoridad de Dios, hubiera liberado a Jesús. Pero como Pilato estaba bajo la autoridad del dragón, mató al inocente. Lo vemos, hermanos, que se repite cuando te pedían que te pusieras eso en el brazo, lo cual estaba hecho con ADN de bebés inocentes. ¿Lo vemos? El dragón es pecador desde el principio, y los que están bajo la autoridad del dragón están pecando de continuo. Son personas que no conocen el arrepentimiento, ya sea porque voluntariamente no lo quieren conocer, es decir, son estos que se hacen los locos, que se les predica y luego no quieren saber de nada, o ya sea porque voluntariamente no les interesa arrepentirse, hermanos. Pero vemos que así como Pilato era parte del dragón, también la bestia de Apocalipsis 13 tiene 10 cuernos, que son 10 reyes, que le entregan su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. Y la bestia tiene ¿qué autoridad? La del dragón. Entonces uno de estos reyes viene a decirte: alabado, alabado, bendito sea Dios, y este gobierno va a ser un gobierno de Dios. Pero ¿qué te dijo ya Dios en la palabra? Que los reyes de la tierra le entregan su autoridad al dragón. Si a ti te engaña un rey diciéndote que está bajo la autoridad de Dios, es porque tú gustosamente deseas ser engañado. Todo gobernante está bajo la autoridad del dragón. No hay vuelta de hoja a eso, hermanos. No porque yo lo diga, es que ahí está en el Apocalipsis, hermanos. ¿Qué hacemos? Leamos en Apocalipsis 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, ¿bajo qué autoridad están los reyes de la tierra, hermanos? Están bajo la autoridad de la bestia, que es el Papa de Roma. ¿Y bajo qué autoridad está el Papa de Roma? Bajo la autoridad del dragón. Luego, ¿quién ejecutó el decreto en el 2020, en donde todos los moradores de la tierra debían ponerse aquello en el brazo? Vimos otra bestia que subió de la tierra, que representa a Estados Unidos, que es esa segunda bestia del Apocalipsis. Y nos preguntamos, ¿ellos bajo qué autoridad están? ¿Será bajo la autoridad de Cristo? Pues ya vemos que en un principio tal vez pudiera haberse dicho eso, porque se dice que en un principio esta bestia hablaba como cordero, es decir, que respetaba la libertad individual de cada ser humano para someterse a la autoridad que quisiera someterse. Estados Unidos era una nación que defendía esa libertad. Tú puedes escoger a quién adorar. Desde el 2020 vimos otra cosa en Estados Unidos y vimos que empezó a hablar como dragón, es decir, que Estados Unidos empezó a someterse a la autoridad del dragón. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo te pregunto algo. ¿Tú te vas a dejar engañar con este resurgir evangélico que se está dando en Estados Unidos, en donde la política empieza a mezclarse con la religión, cuando el Apocalipsis nos está diciendo que Estados Unidos está sometido a la autoridad del dragón? Nos lo está diciendo clarísimo y lo vimos en el 2020. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? No podemos hacer nada más que predicarlo. Alguien dirá que no es justo, que no está bien, que es una gran nación, pero es lo que nos revela la profecía. Tenemos primero una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la cual recibe autoridad delegada del dragón. Es la primera bestia. Y luego tenemos una segunda bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos, y esta está sometida a la autoridad de la primera bestia, porque se dice que ejerce la autoridad de la primera bestia. Pero ya sabemos que la autoridad no se entrega, se delega.
¿Y esto cómo se cumple en términos reales? Los decretos del Papa de Roma son impuestos en el mundo entero a través de Estados Unidos. Entonces vemos que se cumple perfectamente, como estamos viendo que el 23 de septiembre del 2015 el Papa Francisco se paró en el Congreso de Estados Unidos, que es donde está el trono de autoridad de una nación. Y es algo de locos, es que tú no puedes concebir que, por ejemplo, en Perú, en el Congreso de Perú, venga el presidente de Ecuador y empiece a darle órdenes al Congreso de Perú. Es algo inconcebible. Pero esto fue lo que hizo el Papa de Roma, que es la bestia. Le dio órdenes al Congreso de Estados Unidos, que es donde está la autoridad de esa nación. Esa autoridad no está en la presidencia, hermanos. Pero como ya hemos visto que el Congreso puede aprobar una ley a través del silencio administrativo, entonces vemos algo que ocurre hoy en día, que el presidente pasa una ley que es ilegal, porque debería pasarla el Congreso, pero el Congreso guarda silencio y no reprueba esa ley, que fue el Congreso el que debió haberla pasado. Con ese silencio administrativo, esa ley queda refrendada. Entonces, cuando el Papa de Roma va a darle órdenes al Congreso y nadie dijo nada, la autoridad del Papa de Roma es establecida en Estados Unidos. Se cumple la profecía perfectamente. Ahora muéstrame si es que Estados Unidos se está sometiendo a la autoridad del Islam o si se está sometiendo a la autoridad de un rey en Siria. Muéstramelo. Esto es lo que te profetiza el falso profeta Armando Alducín, cuando él desvincula al anticristo de su autoridad. Y eso no es posible. Es que el poder del anticristo está en su autoridad. Y si tú me muestras un gobernante en Siria que tenga autoridad global, te creeré, pero no existe. Si tú me muestras un gobernante en el Islam que tenga autoridad sobre Estados Unidos, te voy a creer, Armando Alducín, pero nunca vas a poder mostrarlo. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, nosotros vemos el juego de poder revelado perfectamente. ¿Acaso no estamos viendo cómo Estados Unidos ha tomado la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y la ha insertado en su constitución y en sus leyes? Y luego se la ha impuesto a todo el mundo. Y todos los gobiernos están pasando leyes ambientales que tienen como objetivo establecer el domingo como día de reposo sagrado para salvar a la madre tierra. Ahí es donde está la autoridad del dragón. Entonces vemos que los reyes de la tierra sí le entregan su poder y autoridad al dragón. Por eso Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es cierto que el dragón es el príncipe de este mundo y por eso tiene autoridad sobre todo lo que hay en este mundo. Sean casas, carros, tierras, toda la vanagloria del mundo le pertenece a él. Por eso el dragón tiene derecho a cobrar impuestos, porque el mundo está bajo su autoridad. Leamos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo la autoridad del maligno. En este caso, al César le pertenecen el día domingo a viernes. ¿Verdad, hermanos? Pero Jesús es el Señor del sábado. Es decir, que en el sábado queda revelada la autoridad de Jesús. Lo vemos, los que reposan en sábado están bajo la autoridad de Jesús y los que reposan en domingo están bajo la autoridad de el César. Y vemos que el Papa de Roma dice que el domingo es su marca de autoridad. No es de locos, hermanos. Es que usa las mismas palabras. Y por supuesto, todo aquel que reposa en domingo está bajo su autoridad. ¿Y cuál es su autoridad? Es la del dragón. Es decir, el que reposa en domingo está bajo la autoridad del dragón. Es clarísimo. Ahora, el Papa de Roma es el moderno César, porque el César es uno de los 7 reyes de la bestia. Pero ya vemos que ese octavo rey está bajo la autoridad del dragón. En este caso vemos que el Papa de Roma declara que cuando las iglesias evangélicas reposan en domingo, dan testimonio de que sí tiene autoridad espiritual sobre ellas.
Y es que el Papa de Roma, como rey del Sacro Imperio Romano, sí tiene autoridad legal, pero no tiene autoridad espiritual. ¿Y qué pasa cuando las personas se someten a su autoridad espiritual? Pues están sometidos a la autoridad del dragón, porque ya vimos que Jesús es quien tiene toda autoridad espiritual, tanto en el cielo como en la tierra. Leamos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, pero autoridad espiritual, hermanos. Porque si fuera autoridad legal, tú pudieras ordenarle a tu jefe que tú no vas a trabajar los sábados, pero no pasa así. Tú tienes que pedirle a tu jefe que te colabore, que te ayude. Tienes que negociar con él, y si no se puede, pues te toca renunciar y buscar otro trabajo donde tu jefe sea un poco más condescendiente. Entonces vemos que los reyes y las personas le están obedeciendo a alguien que no tiene autoridad espiritual, que es el Papa de Roma. Y de esa manera se repite lo que Eva hizo en el Edén, cuando ella libre y gustosamente se sometió a la autoridad del dragón, sin que el dragón o la serpiente tuviera ningún tipo de autoridad. Es que imagínate que alguien en la calle te diga: mira, ahí hay un billete de $100 en la calle, yo no lo necesito, pero tómalo. Y tú le obedeces. ¿Por qué le obedecerías a esa persona? Es porque hay cierta maldad en tu corazón, porque estás tomando algo que no es tuyo, y eso es robar. Lo vemos, hermanos. ¿Por qué te sometes tú a la autoridad de alguien que ni conoces, que no ha hecho nada por ti, que no dio su vida por ti, no ha hecho nada? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Así como en el Edén la serpiente no tenía absolutamente ninguna autoridad sobre Eva, pero debido a que Eva le obedece, ella queda sometida a la autoridad del dragón. Asimismo, cuando las personas reposan en domingo o adoran a la Trinidad o se ponen eso en el brazo, se someten a la autoridad del dragón sin que el dragón tenga ya ningún tipo de autoridad, porque Jesús lo derrotó en el madero. Jesús le quitó totalmente la autoridad. Es algo terrible. De esa manera entonces se revela la marca, el nombre y el número de la bestia, porque tú de nuevo te sometes a la autoridad del dragón. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarte en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Es cierto, el Papa de Roma no puede quitarte la vida eterna, no puede lanzarte al lago de fuego, no tiene poder ni autoridad para hacer nada de eso. De nuevo, toda autoridad espiritual la tiene Jesús. Y tú no tienes entonces por qué temerle a alguien que no tiene autoridad. Si el Papa de Roma tuviera autoridad espiritual, él no tuviera necesidad de buscar a los gobernantes para que impusieran sus dogmas a través de decretos legales. No tuviera necesidad, porque él tendría autoridad en el mundo espiritual. Pero como no tiene autoridad en el mundo espiritual, necesita de los gobiernos para pasar leyes en donde las personas se vean obligadas a adorarlo y a exaltarlo cuando es un ser humano sin autoridad. ¿Lo vemos, hermanos? Es de locos. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto dice Jesús acerca de sí mismo, y demostrándonos que es Jesús quien puede liberarnos de la autoridad del demonio para llevarnos a la vida eterna. Y esta es una historia que se repite por toda la palabra de Dios. Cuando el pueblo hebreo estaba sometido bajo la autoridad espiritual del faraón, entonces Dios venía a sacarlo de Egipto, porque mientras el pueblo hebreo viviera en Egipto, tendría que estar obligado a someterse a la autoridad de Faraón en Egipto. Es algo que se va a repetir ahora para todo el mundo.
Porque cuando se empiecen a pasar estas leyes religiosas, nadie va a poder vivir en esta tierra, a menos que Jesús venga y acorte los días y nos saque de esta tierra. De otra manera estaríamos sometidos a la autoridad espiritual del gran faraón que es el Papa de Roma. Leamos en Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice así a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi autoridad y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, cuando Faraón reta la autoridad de Dios, se resiste a lo que Dios ha establecido, de esa manera la autoridad de Dios queda establecida. Porque el pueblo de Dios decide salir de Egipto, porque se da cuenta de lo horrenda que es la autoridad del faraón. Y entonces vamos todos hacia Dios, porque la autoridad de Dios es mucho mejor. Y es lo que se va a repetir muy pronto. Ya vimos algo de eso en el 2020. Vimos esa autoridad de faraón horrible, haciendo que muchas personas murieran engañadas. Y por eso todos ahora queremos irnos a la autoridad de Dios, de forma de que el nombre de Dios es anunciado por toda la tierra. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal de mi autoridad en tu mano y en tu frente. ¿Lo vemos, hermanos? Ahí es donde está la autoridad de Dios, en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pasen estos decretos religiosos, porque vemos que los gobernantes de la tierra empiezan a mostrarse bajo apariencia de religiosidad para engañar, pero son hombres implacables, son hombres amadores de sí mismos, narcisos, que buscan ser idolatrados, que les besen las manos, las suelas de los zapatos, así como lo hace el Papa de Roma. Es un ser narciso. Ya vemos que su objetivo es evitar que tú tengas la señal de Dios, que es el símbolo de su autoridad. Y esta señal de Dios es la obediencia a la ley. Pero la obediencia a la ley está en la parte activa, que es tu mano, y está en la parte pasiva, que es tu corazón. ¿Lo vemos? En tu corazón está el amor y en tu mano está la ley. De esa manera la ley es escrita en nuestro corazón. Este es el pacto de Dios sobre su pueblo. Es la señal de que son sus hijos porque están sometidos bajo su autoridad. Como un niño depende del padre, así el pueblo de Dios depende ahora de su Padre y está sometido bajo su autoridad. Ay, hermanos, ¿por qué querría la gente someterse a la autoridad del demonio si el demonio quiere matarlos a todos? El demonio es un homicida desde el principio. Y es que él mismo lo ha confesado, hermanos. Le preguntaron por el genocidio en Ruanda y dijo: sí, somos culpables, discúlpenos. Y plop, sigue haciendo lo mismo. No se arrepiente, hermanos. Es un homicida desde el principio. Y todo el que está sometido a su autoridad actúa como él, como homicida. Es algo lamentable, es terrible, hermanos. Pensemos y reflexionemos mucho, pero mucho sobre esto, para que estas cosas no nos tomen por sorpresa. Antes de que sea tarde, sometámonos hoy a la autoridad de Dios y de su Hijo. Obedezcamos sus mandamientos. No solo no hagamos lo malo, sino que siempre hagamos lo bueno. No solo obedezcamos la parte pasiva de la ley, sino que obedezcamos la parte activa de la ley. El dar. Cuando tú, por ejemplo, das el diezmo, algo que no quieren escuchar los emporios religiosos, que es parte de la ley y es una parte activa de la ley. Y no te quedes solamente con la parte pasiva de la ley, porque entonces no hay amor en ti. Lo vemos, hermanos, eres un narciso. ¿Ok? Bueno, no voy a seguir porque se me va lejos este video, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.